El ron. El ron es una bebida alcohólica que se produce a través de la fermentación y posterior destilación de o jugo puro de caña de azúcar o de las melazas, que son los residuos de la caña de azúcar al momento de producir azúcar, esa última cristalización final del cual no se puede obtener más azúcar, el cual tiene un característico sabor como amargo o lo que nosotros llamamos como azúcar quemada. La melaza también se utiliza muchas veces en la repostería para hacer las tortas o los bizcochos oscuros. En algunos casos el ron puede ser añejado en barricas de roble, al igual que como la vodka está ligada culturalmente de manera muy íntima a Rusia y Europa Oriental, el ron, como vimos en las actividades pasadas, es una producción que está íntimamente vinculada a la historia cultural del Caribe. Entonces, cuando hablamos de la producción del ron como tal, acabamos de mencionar entonces los productos agrícolas que son o sea, los productos primarios, que es la caña de azúcar en diferentes manifestaciones. Eso pasa por un proceso bioquímico de fermentación alcohólica en el cual comienza a generar entonces alcohol. Y luego se pasa a la destilación, su posterior añejamiento y luego mezclado o el blending. Vamos a hablar un poquito más primero de las diferentes o variedades de destilación que existen en el mundo de la producción del ron. Son básicamente dos. Tenemos la destilación al lote y la destilación continua. En la destilación por lotes, que es un proceso costoso que requiere espacio y que hoy en día nada más los rones premium son los que se pueden dar el lujo de producir esto. Un ejemplo de rones que utilizan destilación por lotes sería el ron diplomático y el ron dictador, que es local de aquí de Cartagena. Durante la destilación de lotes es cuando usamos un alambique muy sencillo, muy parecido, o bueno, con los principios científicos del video que vimos al inicio de la clase. Simplemente el caldo hierve, pasa por el gusanillo y termina entonces condensándose a el espíritu, para luego añejarse. Pero cuando hablamos de la destilación continua, es primero que todo el proceso de destilación más popular en el mercado de producción de la gran mayoría de los tipos de ron. En la destilación continua el proceso se alarga porque lo que se hace es, digamos, reciclar muchas veces los bioproductos que vienen de las primeras condensaciones y da como resultado diferentes alcoholes de diferentes grados de pureza que luego se mezclan para producir el espíritu que se va a añejar. Obviamente, durante la destilación por lote se produce un producto mucho más costoso porque esos bioproductos de la destilación se desechan. Luego podemos hablar de las diferencias del añejamiento. Primero, hay grandes diferencias entre los tipos de barriles que se usan, el material que se usan. A veces se usa cerezo, a veces se usa roble. Cada una de las maderas, como dijimos antes, proporciona ciertas impurezas que reaccionan de una manera muy distintiva, aportando sabor o color específico a la productora del ron. Pero otra diferencia también es en cuanto a la técnica de la crianza. Tenemos básicamente dos. Tenemos la crianza estática y la crianza dinámica. La crianza estática semeja mucho al método de envejecimiento de la mayoría de los vinos del viejo mundo. Consta en ir añejando las barricas, ir acumulándolas entonces durante periodos de 4 años, en el cual al cumplir un año se va diluyendo mientras que se va envejeciendo. Durante la crianza estática solamente se saca o se abre o se maneja el espíritu del barril que se encuentra dentro del barril una sola vez por año. A cambio, la crianza dinámica
requiere una constante mezcla de cada uno de los espíritus con espíritus más jóvenes de manera consecutiva. O sea que el ron del cuarto año tiene un tercio del año anterior, un tercio del año anterior a ese. Generalmente durante la crianza dinámica se manejan los espíritus 3 o 4 veces durante el año. Cuando hablamos del blending o el mezclado, es un proceso a cargo del maestro ronero, el equivalente del enólogo en el mundo del ron. Y depende, si se hace el mezclado o el blending, depende del tipo o técnicas de envejecimiento que se emplearon. Generalmente cuando hablamos de maestros roneros y con especialidades de mezcladores, estamos hablando de rones que vienen siendo producidos por sistemas de envejecimiento a la estática. Cuando hablamos de los blenders o maestros roneros blenders, que también es un término común en el mundo del whisky, hablamos de productos relacionados o productos producidos por las crianzas dinámicas. Finalmente, vamos a los últimos procesos industriales del envasado y la distribución. El ron no se envejece en las botellas, entonces es fácilmente discernible que rones extremadamente viejos van a tender a ponerse en mal estado. Cuando hablamos de la clasificación de los rones, es un mundo bastante complejo porque hay muchos tipos de clasificaciones. Vamos a explorar quizás las clasificaciones más comunes que empleamos aquí en Colombia o en Latinoamérica. Primero hablemos de la clasificación del ron según su presentación, donde tenemos rones blancos y rones dorados. El ron blanco es el ron más simple de todos. Es claro o a veces de un color muy ligeramente amarillo. Y esto generalmente se añeja en silos de metal para no agregar color. Estos rones se caracterizan por tener sabores vegetales y rústicos, no son dulces como los rones dorados, y pueden incluir sabores que recuerdan a frutas exóticas o más cítricas. Son considerados rones secos y sirven muy bien para cócteles de sabores limpios con ron, como por ejemplo el daiquiri. Los países que mayormente producen el ron blanco o el estilo de ron al blanco es Cuba y Puerto Rico, y es allí donde prevalecen los rones ligeros porque estuvieron diseñados en primera instancia a el público norteamericano. Los primeros en producir el ron blanco a gran escala es la marca Bacardí, que logró un ron ligero y transparente al filtrarlo por filtros de carbón, muy parecido a muchas técnicas para la realización de vodka. Fue diseñado con el fin de apetecerle a los paladares estadounidenses que querían un sabor mucho más neutro y no dulzón como ellos consideraban como desagradable, ¿no? No hay nada más gringo que un ron blanco. A cambio, el ron dorado se obtiene de un ron que va a pasar por barricas de roble o de cerezo y que está almacenado para envejecer. Durante más tiempo se almacena, más oscuro generalmente va a ser la tonalidad. También una consecuencia de los rones dorados mayores es que durante más tiempo permanecen en la barrica, generalmente se vuelven más suaves de sabor, porque el alcohol naturalmente se va evaporando poco a poco. El añejamiento suele durar aproximadamente de 3 a 5 años dependiendo de la calidad del ron. Como dijimos, el ron dorado entonces o el ron añejo, es un destilado que se añeja en barricas extrayendo a través del proceso de envejecimiento compuestos de la madera y compuestos que le modifican el color para otorgar un color más dorado.
generalmente tienden a tener tonos de sabor mucho más dulce y a veces más especiados. Este estilo de ron, del ron dorado, ¿no? Cambia mucho de sabor dependiendo del lugar del Caribe o del mundo en que ha sido producido. Hay otra clasificación más común generalmente en los países de habla anglosajona o que hablan inglés, como Jamaica o como Barbados, y es esta clasificación. Entonces los blancos y los dorados, agregamos a esta lista los negros o los oscuros, que son rones que se añejan en barricas de roble que se queman por dentro. Entonces literalmente son rones muy oscuros, marrón muy oscuro, y que tienen sabores a ahumado y a quemado. Tenemos la clasificación de con especies o con sabor, o rones saborizados como los rones de limón o los rones de naranja, que muchas veces fuera de esta cultura anglosajona son considerados más bien licores y no rones. Tenemos también el overproof, que es un ron con alto contenido alcohólico, y finalmente el premium, que suele ser entonces añejados que tienen más de 5 años y pues son rones y marcas mucho más exclusivas y marcas escasas. Hay otra clasificación que me parece personalmente la más importante y más acorde al mundo latinoamericano, y es la clasificación de rones según su origen. Tenemos básicamente 3 y todos tienen características bastante claramente definibles. De primero tenemos el ron de origen hispano, que es el ron que nosotros conocemos. Es un ron que se produce a partir de melaza, no de jugo de caña. Y sus sistemas son por criaderos o de soleras, o sea, sistemas dinámicos de envejecimiento. Las zonas más populares de la producción del tipo de ron hispano puede ser entonces Venezuela, Panamá, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico. Generalmente dan consecuencias rones que dan colores muy dorados y que dan hacia el dulce. Hay una costumbre muy popular en los rones hispanos y es el de clasificarlos por años o colocarles años, que muchas personas tienen la confusión de que esos años implican los años de envejecimiento, como por ejemplo los del ron Medellín. En realidad eso no son años de envejecimiento, sino son muchas veces años o fechas o números que tienen que ver con la historia personal del ron. Así tenemos por ejemplo el ron 57 o el Pampero 120. Tenemos adicionalmente los rones de origen británico. De origen británico porque se generan en las islas que fueron alguna vez colonias o son colonias británicas, como Barbados, como Belice, como Jamaica, como Guyana, como Trinidad y Tobago. Son muy variados en cuanto al sistema de almacenaje y envejecimiento, ¿sí? Pero son rones que generalmente son mucho más dulces y rones que tienen una cultura de ir agregándole especies. Entonces son rones añejados un poco más hacia lo picante, no hacia lo dulce. Acostumbran a tener en su nombre una descripción también variopinta o pintoresca, como extra old, o como ron especiado, o ron de Barbados, o ron de Calvados, o algo por el estilo. Y finalmente llegamos a los rones agrícolas. Los rones agrícolas son, en el mercado de las especialidades del ron, los rones más exclusivos y más costosos. Es un ron que, a diferencia de los británicos y los hispanos, no se realizan con melaza, sino se realizan con caña de azúcar. Casi exclusivamente se utilizan sistemas estáticos de envejecimiento, más hacia al estilo francés de la producción del vino. Los rones agrícolas se producen en islas y territorios de ultramar o departamentos de ultramar del estado francés. Entonces ejemplos son como Haití, como Martinica, Guadalupe,